días. Bueno, en primer lugar, presentarme. Mi nombre es José Ramón Barrera, soy el presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla y, como no, en primer lugar, felicitar a todos los compañeros y compañeras, ya que hoy, día 27, es el Día del Graduado Social. Reconocimiento que ya a través de Audiolib se hizo en su momento y que hoy tenemos la oportunidad de celebrar esta ya segunda edición. Por tanto, también, aparte de la felicitación a los compañeros, felicitar también a Audiolib por esta magnífica iniciativa que en su momento tuvo y que ha tenido una grandísima acogida y que esperemos siga manteniéndose en el futuro. Por tanto, también mi agradecimiento a Audiolib por permitirme dirigiros estas palabras y, como no, por seguir manteniendo la posibilidad de celebrar este tipo de webinar formativas tan importantes y necesarias para el ejercicio de la actividad profesional. Yo, que soy especialmente un enamorado de la formación, siempre lo digo, la formación no solo es necesaria, sino que además nos hace distintos, nos hará diferentes frente a cualquier otra profesión que actúe o que interactúe con nosotros dentro del mercado laboral. Por tanto, de ahí la importancia de estas sesiones informativas, la importancia también de que se reconozca la labor que se viene realizando desde los despachos de graduados sociales, y por ello mi felicitación y agradecimiento no solo a todos los que estáis participando en este día, hoy día 27 de octubre, como he dicho, Día del Graduado Social, sino también a Audiolib por la iniciativa y patrocinio de estas jornadas. Bien, hoy me toca hablar de un tema ciertamente candente, aunque prácticamente por el mare magnum legislativo y la cantidad de normas que, como sabéis todos, tenemos que digerir en el día a día y en el ejercicio de nuestra actividad profesional. Una de ellas es la regulación de las personas trabajadoras al servicio del hogar familiar. Materia esta ciertamente controvertida y que, aunque la promulgación prácticamente del Real Decreto Ley, concretamente el 16/2022 de 6 de septiembre, ha sido muy reciente, pero bueno, esto es una iniciativa que tiene ya una antigüedad de casi más de 10 años y que inicia o principia sus particulares condiciones ya desde el decreto, desde la ley 20, no del decreto, desde la ley 27/2011 de agosto, de modernización del sistema de la seguridad social. Ahí ya se hicieron los primeros atisbos de que esta concreta actividad especial precisaba y necesitaba de una serie de regulación específica con el objeto de no perjudicar a todas las personas que intervienen dentro de esta actividad especial de trabajadoras al servicio del hogar familiar, y ya os digo, ahí tiene sus primeros inicios. Por tanto, la importancia de la norma tiene bastante calado. Desde luego, se escribirán también ríos de tinta acerca de la aplicación práctica, porque tiene distintas cuestiones que se van a seguir vislumbrando en juzgados y tribunales en cuanto a la aplicación práctica. Ya sabéis que las normas, hasta que no, o la casuística es muy específica, y concretamente este régimen así lo requiere. La norma que he referenciado, el 16/2022, consta de 6 artículos, 6 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, 1 derogatoria y 7 disposiciones finales. Yo me voy a referir exclusivamente a las modificaciones o a las novedades que tienen o que van a tener una trascendencia y que tienen un importante calado en este sentido, en cuanto a la aplicación práctica. Y la voy a dividir, sin perjuicio de que después os traslade la transparencia o la ponencia, en 5 concretos apartados. Yo creo que fundamentales por las normas que reforman y por la materia que están regulando. Concretamente, una de las primeras modificaciones importantes es la modificación en materia de prevención de riesgos laborales. Así, en este sentido, se elimina el apartado 4 del artículo 3 de la Ley 31/95 de prevención de riesgos laborales y añade una nueva disposición adicional de 100ª, que entraremos un poquito más adelante a desarrollarlo. Otro segundo apartado es la modificación del Fondo de Garantía Salarial.
A esos efectos se modifica también el artículo 33, apartado segundo del Estatuto de los Trabajadores, en el que se indica que el Fondo de Garantía Salarial será responsable de todas aquellas situaciones de insolvencia relativas o referentes a la relación laboral mantenida entre empleador y empleado de hogar en este caso. Otra tercera modificación también de calado es en materia de desempleo. A esos efectos se modifican también el artículo 251, se suprime la letra D, que no permitía mantener esta prestación en materia de desempleo, concretamente a los empleados de hogar, es decir, los excluía, y concretamente también el 267 del mismo texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, en el que se configura la extinción del contrato ya como una situación legal de desempleo. Tiene también cierto calado, y yo creo que aquí es donde más se ha modificado sustancialmente la norma, que va a tener, como decía, aspectos prácticos de desarrollo, y la casuística va a ser enorme, sobre todo por las peculiaridades que tiene este régimen especial, que es el artículo 11.2 del Real Decreto 1620-2011, que es el que regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar. Este artículo ha sufrido una profunda modificación, una sustancial modificación, que en definitiva todas estas modificaciones lo que pretenden es equiparar el régimen de prestaciones, el régimen de garantía, a lo que es el régimen general. Si recordáis, hasta hace muy poco, estábamos hablando de la equiparación también del régimen de trabajadores autónomos, también una reivindicación histórica. Desde luego llega con cierta tardanza, porque son 10 años desde la Ley 27 de 2011, y esperemos que se siga en esa línea de desarrollo reglamentario y que no tengamos que esperar 10 años para que se vean colmadas las expectativas de un sector ciertamente vulnerable como es el sector del trabajo en el empleado hogar, ¿no? Hay algunos aspectos que ya diremos un poquito más adelante, que todavía, digo esto porque todavía hay algunos aspectos que están pendiente de desarrollo reglamentario. Esperemos que el desarrollo reglamentario no llegue a producirse después de los 10 años que he dicho que viene esto con atraso, y que de alguna forma no solo venía motivado por la Ley 27 de modernización del sistema de la seguridad social, sino que también por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de febrero del 2022, concretamente el caso 389, que es el que dice que hay que adecuar la regulación española concretamente al artículo 4.1 de la Directiva 79/7 de la Comunidad Económica Europea en cuanto a la igualdad de protección de todos los trabajadores del sistema de la seguridad social. Nos encontramos con la dicotomía de que casi todos los trabajadores que se incorporan al sistema general de la seguridad social tenían la cobertura de desempleo, pero curiosamente en este sector concreto de empleados de hogar no se permitía ni el acceso ni la cotización, y por ende tampoco se tenía la cobertura de seguridad social. Yo creo que es un derecho histórico, una reivindicación histórica, y que acogemos de gran agrado, porque en definitiva lo que nos sirve también es para garantizar un carácter más tuitivo todavía al derecho del trabajo, y una garantía adicional en el desarrollo de este tipo de relaciones tan complejas y digo complejas también por el ambiente en el que se desarrollan, ¿no? Que entraremos también un poco más adelante. Yo aquí quería describiros simplemente las novedades que hay que destacar. Decía que la última era en materia de desempleo, con las modificaciones del artículo 251, 267 y 11.2 del decreto 1620, y también existe una modificación en materia de seguridad social que, por su extensión y su calado, me referiré a cuestiones muy concretas y muy precisas, porque serían objeto, digamos, de más estudio o de mayor profundidad, y evidentemente de mayor tiempo del que ahora en la mañana de hoy no disponemos. Por último, he querido también destacar una modificación que se produce
sobre todo en materia de normativa laboral común y que es lo que os comentaba al principio, esa norma de tanto calado que tiene el artículo 11 del decreto 1620. Bien, en cuanto a la prevención de riesgos laborales, que me refería en primer lugar, en la modificación de la prevención de riesgos laborales, esto se quiere equiparar a las personas trabajadoras al servicio del hogar familiar con cualquier otra persona trabajadora, es decir, en igualdad de condiciones que cualquier otra actividad dentro del amplio mercado laboral. Existe, por tanto, en ese sentido, un compromiso de evaluar los riesgos particulares de dicha relación especial, pero, como decía, esperemos que esto no tarde mucho porque la ley concretamente habla de una creación de una comisión al respecto y sobre la calificación también de las enfermedades profesionales peculiares y características que se dan en este tipo de actividad, de que se creará una comisión de desarrollo reglamentario. Claro, no sabemos tampoco cuándo se va a crear ese desarrollo reglamentario. Por eso decía que esperemos que no tarde en 10 años, porque entonces estaríamos ante una situación total y absolutamente inexistente que no paliaría, digamos, las diferencias o la discrepancia que hay en un sector tan vulnerable como al que nos estamos refiriendo. Otra segunda materia en la que se ha modificado sustancialmente ha sido, como decía, en el campo del Fondo de Garantía Salarial. Se establece, por tanto, en este sentido, y como consecuencia de las prestaciones que posteriormente se van a generar, una evidente obligación de cotizar por dicha cobertura por desempleo. Se establece también situaciones en las que el Fondo de Garantía Salarial va a responder por la insolvencia de la persona empleadora. El FOGASA responderá de las indemnizaciones por despido, extinción del contrato, con los límites que establece el decreto, sin que el salario, en este caso, pueda superar el doble del salario mínimo interprofesional. Excepto en los supuestos de extinción del contrato, que es por la vía del 41.3, que es del Estatuto de los Trabajadores, que en el caso de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, que el límite, en este caso, a asumir por el FOGASA será de 9 mensualidades. También se exceptúan las previsiones que contiene el 11.2 del decreto 1620-2011 de 14 de noviembre, que es el despido disciplinario. En este caso, el límite será de 6 mensualidades. Ya os digo que aunque se hace un avance importante en materia de cobertura, pero veis que incluso los límites en algunos casos están por debajo de los que habitualmente viene asumiendo el Fondo de Garantía Salarial. Y nada se dice, se habla de las extinciones de contrato, pero sí es curioso resaltar que nada se dice sobre las deudas salariales, qué es lo que va a pasar. Hombre, lo lógico es que también se produzca o se proceda, mejor dicho, a la cobertura de ese tipo de incidencias de deudas salariales, pero desde luego la regulación específica que estamos tratando no dice nada acerca de ese tipo de deudas salariales. Entendemos que por la modificación o por la actuación, digamos, procesal o jurisprudencial que en su momento salga, se amplíen también ese tipo de coberturas a este proceso garantista, que es lo que pretende la regulación normativa. En materia de cotización voy dando pinceladas porque la materia es bastante extensa y tiene, como decía, bastante calado. Por tanto, voy dando pinceladas sin perjuicio de que, bueno, nos centremos en algunas cuestiones de operativa o de dinámica operativa en el ámbito de la profesión que merezca un mayor detenimiento en esta. Por tanto, en materia de desempleo, continuamos que dice que la cotización por contingencia de desempleo al Fondo de Garantía Salarial respecto a los trabajadores incluidos en este sistema es el que se establece en el Reglamento General de Recaudación, es decir, y será obligatoria, la obligatoria, aunque mucha gente habla de que la aplicación práctica es a partir de 1 de enero de 2023, pero la cotización obligatoria por desempleo se va a producir a partir de 1 de octubre de 2022, es decir, ya todo este tipo de cotizaciones serán obligatorias a partir de esa fecha, sin perjuicio de
lo que se diga después en la ley de presupuestos generales del Estado, que como todos sabéis se viene publicando a final de diciembre de cada uno de los años. En cuanto a las bases de cotización de las contingencias de desempleo, y para determinar las aportaciones al fondo de garantía salarial, son las correspondientes a todo lo que establece el 19.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y se determina también están determinados en el periodo que va del 1 de octubre al 31 de diciembre, ajustándose lógicamente a lo que establece el 106 de la Ley 22 de Presupuestos Generales del Estado, en este caso del año 2022, y las otras que me refería, 2023, serán objeto de posterior desarrollo cuando se aprueben los presupuestos generales del Estado para el año 2023. Los tipos de cotización, si se determinan cuáles van a ser los tipos de cotización por desempleo, y las aportaciones que va a tener que realizar cada uno, tanto empleador como trabajador, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre del 2022. Esas sí se concretan, y el tipo de cotización, en este caso, el tipo total será del 6,05, del que el 5% será con cargo al empleador y el 1,05 restante será con cargo al empleado. El tipo de cotización al fondo de garantía es el 0,2, pero ese es con cargo exclusivo del empleador. Tanto las cuotas como por desempleo, las cotizaciones que me he referido antes, que no se puedan determinar en este periodo, se podrán pagar con carácter posteriormente, digo ya a liquidación vencida, sin recargo alguno por la falta de determinación de las cuotas. Claro, esto viene enlazado un poco a lo que me refería. Se hace una norma de un calado importante, con unas cotizaciones importantes, que afecta a un grupo importante de trabajadores, y no se dice cómo se van a determinar las cuotas. Lo que sí prevé la normativa es que en el caso de que no se puedan determinar, que lo más seguro es que no se puedan determinar, se podrán pagar sin recargo alguno. Pero claro, esto tiene una incidencia también práctica a los efectos de calcular cuál es la prestación por desempleo. Ahora sabéis que cuando se tramita alguna prestación por desempleo, lo que se tiene en cuenta es el certificado de empresa para poder cuantificar cuáles son las cuantías que genera el derecho de prestación por desempleo. En este caso, si no hay cuantías porque no se ha cotizado o porque no se han podido determinar las cuotas, difícilmente vamos a poder calcular o cuantificar, digamos, las prestaciones por desempleo de cada uno de los trabajadores afectados. Bien, en este caso, lo que se dice o lo que se prevé es que se va a hacer una ficción legal y se van a tener en cuenta, aunque no estén cotizadas, las cuotas por las que se venía cotizando el empleado de hogar en este caso, ¿no? Se modifica en este sentido el 267, como ya he dicho, de la Ley General de la Seguridad Social, a fin de que conste, como ya decía anteriormente, como situación legal de desempleo la extinción por causa justificada, contemplada en la modificación que también... reitero estas modificaciones porque las vais a tener que utilizar mucho, del 251, 267, 11.2 de la norma, y el 11.2 concretamente del Real Decreto 1620-2011 de 14 de noviembre, la vais a tener que actualizar mucho. Aquí, bueno, hago referencia también a las aportaciones, a las cotizaciones de las nuevas coberturas de desempleo y Fogasa, que en este caso son a las que me he referenciado. Repito de nuevo, 5% con cargo al empleador, 1,05 a cargo de la persona trabajadora, y el 0,20 que es del Fondo de Garantía Salarial con cargo exclusivo al empleador. En materia de seguridad social, como decía, se establecen también algunas reducciones y bonificaciones de las nuevas coberturas. La que establece el decreto básicamente son dos tipos. Una del 20% de la reducción de las cuotas por contingencias comunes, y el 80% de bonificación para desempleo y Fogasa en las cuotas empresariales. Es decir, se va a tener la posibilidad de reducir y bonificar, en este caso, un 20%
de contingencias comunes y el 80% en las dos cotizaciones de desempleo y fondo de garantía salarial. Alternativamente a este tipo de bonificaciones, se establecen también otras que no son acumulables o no son adicionables a estas primeras que he dicho, y que van a oscilar del 30 al 45% para la aportación empresarial sobre contingencias comunes, no sobre desempleo y formación profesional. Si la persona trabajadora cumple los requisitos patrimoniales de la unidad familiar o de convivencia, según se fije reglamentariamente. Como veis, una vez más se deja sin regular otro apartado tan importante como es la de fijar ese tipo de subvenciones, y lo deja un poco al arbitrio de la regulación complementaria o de la regulación reglamentaria para dejarlo en un momento posterior, cuando quizás hubiera sido el momento adecuado o idóneo para que la norma saliera lo suficientemente completa para que no tuviéramos en este caso necesidad de seguir como venimos haciendo tristemente hasta hace muy poco, tener que interpretar las normas sin que se precise una aclaración previa. Por tanto, esta es otra normativa, otra regulación que se deja pendiente y que, bueno, que evidentemente pues produce cierta también incertidumbre, porque claro, cuando asesoras a una empresa, lo que quieren es saber concretamente en qué van a estar bonificados, cuáles van a ser las cuantías, y así pues difícilmente se van a determinar este tipo de circunstancias que nos permitan calcular estas cuotas o estas bonificaciones que se establecen, y como digo, van a ser del 30 al 45%. Este tipo de normas decía que no eran adicionales a las primeras, es decir, a las reducciones del 20 y el 80% respectivamente, y que solo se va a poder aplicar a un solo trabajador o a una persona empleada. En caso de hacer varias, se aplica exclusivamente a la primera que se haya contratado. Por tanto, aquí es importante que tengáis en cuenta que si vais a contratar a varias personas dentro del mismo hogar familiar, que la bonificación vaya sobre la que tenga un mayor número de horas previamente establecidas, para que se podáis aplicar, digamos, para que el importe de la cuantía de la bonificación pues sea evidentemente la más adecuada, la más acertada, y que se optimice, digamos, esa reducción de cuotas. Se establecen también en el campo de seguridad social unas nuevas tablas. Sabéis que las tablas que se venían cotizando en este régimen especial eran por tramos, ¿no? Y bueno, las tablas están ahí, no hay comentario, hay muy poca variación de unas a otras. Estas tablas se han actualizado y lo que viene diciendo el decreto, concretamente refiero en el primer tramo, la base de cotización mínima va a ser 250 y son por retribuciones percibidas de hasta 269 euros, y de ahí va a ir hasta 8 tramos, que va a depender un poco de la cuantía, de la percepción, de la remuneración que tenga el empleado de hogar. Lo que sí viene diciendo la normativa es que todo este tipo de tramos se van a actualizar en función de cómo se actualice el salario mínimo interprofesional. Por tanto, para el 2022 las tablas son estas, en 2023 tendremos que esperar a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para ver, digamos, la modificación que se hace o el incremento que irá, como os he comentado, y según establece la exposición de motivos y el artículo 5, que creo que es el que regula esta materia, en materia de seguridad social, se irá incrementando en función del salario mínimo. Por último, yo me quería referir a esta modificación de la normativa en materia laboral común, y decía al principio que se había producido una modificación ciertamente de muchísimo calado en el artículo 11. Las modificaciones, como vais a tener ocasión de comprobarlas, son muy similares a lo que se establece en la normativa laboral común. Y en cuanto a los supuestos de extinciones del contrato, como sabéis, tradicionalmente en este régimen
existía la figura del desistimiento. El desistimiento era ciertamente una actitud o una actuación del cabeza de familia, del empleador en este caso, ciertamente arbitraria. Te permitía extinguir el contrato de una persona sin causa ninguna, lo que jurisprudencialmente vienen diciendo los tribunales como una extinción ad nutum, es decir, una extinción sin causa. No te exigía que tuvieras ningún tipo de causa, y por tanto esta figura solo estaba, es curioso que esta figura solo estaba contemplada en el desistimiento en este régimen de empleado de hogar y el régimen de trabajo de alta dirección, que también permitía esa figura del desistimiento con una indemnización prácticamente de una cuantía ínfima. Es decir, esto no llevaba a nada, pero es que además llevaba a situaciones de vulnerabilidad importante. Es más, no se permitía ni tan siquiera, era inexplicable que no se permitiera una nulidad de un despido en el caso de una mujer trabajadora y embarazada. Es decir, en fin, todo esto se ha cambiado porque ya decía que tanto la directiva comunitaria como la sentencia del TJUE del 2022, de febrero de 2022, decían que efectivamente esto era una situación ciertamente discriminatoria y que había que equiparar este tipo de prestaciones y este tipo de determinaciones judiciales en aras a complementar la garantía y el carácter tuitivo que tiene este derecho del trabajo, a garantizar este tipo de situaciones que se venían produciendo sin causa alguna y que evidentemente se vulneraba o existía un principio de discriminación indirecta por razón de sexo. Ya sabéis que en el sector de empleados del servicio del hogar familiar, casi el 95,77% son mujeres, según últimas estadísticas de la Tesorería General de la Seguridad Social del año de mayo, concretamente de 2021. Pues ya sabéis que la tendencia, si esto le añadimos que también en este caso la mayoría son personas de origen extranjero, que todavía no tienen ciertas garantías en cuanto a permisos de trabajo. Efectivamente, las vulneraciones que se producen en este campo, la discriminación que se produce en este campo, no solo llegaría a la discriminación indirecta por razón de sexo, sino también llegarían a discriminaciones por cuestiones de carácter étnico, social, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí la importancia y el calado de la modificación. En este caso, se habilitan situaciones de extinción de contrato similares a lo que es el despido objetivo. Es decir, se permite que ahora ya sabéis que con la ley 25 de Nueva Oportunidad se permite también las declaraciones de insolvencia de las unidades familiares. Bien, eso sería lógicamente una causa de extinción. También se prevé en la modificación del artículo 11. Lo que tradicionalmente se ha venido llamando un despido objetivo por causas económicas, productivas o de producción. Aquí también si hay una causa de despido. Sabéis que ahora mismo la tendencia de todas las administraciones es, en algunos casos, en la mayoría no, yo no me gusta ser crítico en este apartado, pero sobre todo, quien no ha tenido no digo una experiencia, sino una mala experiencia en cuanto a las asistencias para personas necesitadas. Nos vemos con que se tramitan ese tipo de solicitudes, la administración quiere hacerse cargo, pero se hace cargo cuando la persona ya ha fallecido, cuando ya evidentemente no tiene ningún sentido mantener ese tipo de prestación. Bueno, pues la asunción por parte de las administraciones de parte del trabajo de este hogar doméstico daría también lugar a extinciones de contrato por cuestiones objetivas o cuestiones de carácter económico. Otro factor importante que también se prevé en la ley es la disminución de los ingresos en la unidad familiar o en su defecto o en su contrario un incremento del gasto por circunstancias sobrevenidas, que se haya quedado en paro, el que se tenga, digamos, alguna situación anómala o ciertamente que minore lo que son los ingresos que se venían percibiendo en la unidad familiar, serían también causas, lógicamente, de extinción del contrato y que se regulan en el artículo 11.
y otra más adicional, lo que es el propio despido disciplinario, la pérdida, en este caso, de confianza del empleado, pues porque haya cometido algún tipo de infracción que sea ciertamente punible, reprochable y que dé motivo al propio despido. En definitiva, lo que viene a regular la norma es el régimen de asimilación a la materia laboral común. Ofrece ciertas garantías, yo creo que importantísimas, que no ofrecía la regulación anterior, que existen, digo, por hacer una síntesis de lo que hemos estado hablando, existen ese carácter tuitivo, yo creo que se acentúa quizás ahora más con esta nueva regulación específica, es una norma de calado, y yo creo que en los despachos profesionales vais a tener muy mucho que decir y mucho trabajo en orden a asesorar a este tipo de empresas. Ya sabéis que ahora mismo el carácter del empleador no tiene un carácter meramente empresarial, pero bueno, estos efectos de responsabilidades sí. Por tanto, aunque por referirme al principio en materia de prevención de riesgos laborales, aunque está pendiente de desarrollo reglamentario, pero no olvidemos que primero el cabeza de familia o el empresario, el empleador en este caso, no tiene un carácter empresarial y que el trabajo se desarrolla dentro de un ámbito estrictamente privado como es el domicilio particular. No sé cómo se van a hacer los planes de prevención de riesgos laborales, pero bueno, esto es una materia ciertamente compleja que requiere, yo creo que, de estudio, meditación, y que no va a ser evidentemente fácil porque se contraponen distintos derechos, yo creo que es importantísimo, ¿no? Simplemente por último, reseñaros que, como decía, en la modificación de la normativa laboral común y sobre todo en lo referido a la asimilación que se hace a los despidos por causa objetiva, que los plazos de preaviso en este caso son distintos a los plazos comunes, pero que bueno, tampoco hay una diferencia sustancial. Los preavisos serán de 20 días en el caso de que el contrato tenga una duración superior al año, y de 6 días cuando el contrato tiene una duración inferior al año. En fin, yo con esto tenía el tiempo limitado, creo que me he pasado un poquito. La verdad que, bueno, reiterar que estoy encantado de estar aquí. Espero que en este brevísimo periodo de tiempo os haya servido para conocer algo más de esta materia, que digo, no baladí y muy importante. Yo creo que vais a tener que tocar muchísimos temas y vais a tener que evacuar muchísimas consultas en esta materia, y de ahí quiero resaltar, y con esto termino, la importancia de la formación. Formarse, sentirse diferente es lo que os va a dar el marchamo de garantía de calidad frente al cliente. Por último, agradecer una vez más a Audiolib la deferencia de invitarnos a esta jornada, y bueno, ha sido un placer compartir con vosotros esta jornada a lo largo del día de hoy. Y como ya por último, felicitar a todas las compañeras y compañeros porque hoy también es el día del graduado social. Hasta la próxima.